amada comunidad de Yahweh, que la verajó de nuestro Abacadosh, el oje de Israel, Yahweh Sebaot, esté en esta noche con cada uno de ustedes. Les agradezco, amada comunidad, a los hermanos y hermanas que nos van a ver por medio de esta transmisión en vivo. Y bueno, antes de comenzar quisiera aclarar ciertas cosas, el por qué he estado ausente casi durante 3 semanas, incluyendo la Shawa de esta Moed tan especial, tan importante, la Shawa de Hamatzah. Bueno, pues la respuesta es muy simple, nos acabamos de mudar y en esas 3 semanas hubo muchísimo ajetreo, muchísimas cosas que tuvimos que realizar, que tuvimos que llevar a cabo, y ustedes saben que una mudanza implica muchas, este, pues muchas situaciones en las que vamos a tener que desperdiciar tiempo valioso, y principalmente para nuestro abacado Yahweh Sebaot, para su mispajá, para su comunidad, y es por eso que nos hemos ausentado. Afortunadamente todo salió bien y ya estamos nuevamente por aquí, dispuestos a avanzar, dispuestos a compartir palabras de bendición, palabras de besorat para nuestros hermanos y obviamente para los que quieran escuchar la verdad, porque muchas veces la verdad es incómoda, la verdad es algo que implica un cambio y ese cambio puede traer o llevar consigo dolor. Recapitulando un poquito lo que pasó en Hamatzah, en la cena memorial, en Pesach, yo sé que había muchos hermanos que tenían inquietudes, que esperaban probablemente un video, o dos o tres, no lo sé, en los cuales explicáramos cómo se debía celebrar Pesach, cómo se debía celebrar la cena memorial, cómo se debía celebrar la semana de panes sin levadura. Pero hay algo muy importante, amada comunidad, que cada uno de nosotros debemos tener en consideración y debemos tomar en cuenta. Cuando nosotros vamos de manera humilde a nuestro Abba, sin que haya ninguna persona que comunique, ninguna persona que hable, el mismo Yahshua dijo, las piedras hablarían, es más, si no hubiera nadie que les dijera o que les hablara, ¿no? Y muchas veces nosotros nos confiamos a las palabras que esperamos recibir de parte de alguien que vemos en transmisiones, que vemos en videos, que seguimos páginas y nos estancamos. Porque esa es la realidad de muchos hermanos al esperar este alimento, por así mencionarlo, se estancan y no celebran las Moed o las Moedim de nuestro abacado Yahweh. Y esto es algo que nuestro Padre está viendo continuamente. Él no está viendo al que está delante o detrás de una cámara, sino está viendo los corazones de cada uno de sus hijos. Entonces es una responsabilidad que cada uno de ustedes debe asumir. Si no hubiera nadie que les explicara, o si estuvieran pues viendo de aquí y de allá, porque yo sé que muchos hermanos ven videos de otras comunidades, de otros hermanos, y está bien, pero lo principal es que ustedes vayan con un corazón humilde, con un corazón manso, a pedirle a nuestro Padre y a leer su Torah, porque ahí está todo en las escrituras. Hubo muchas dudas y vamos a ir aclarando algunos puntos, pero ya de manera rápida y sintetizada, porque pues obviamente ya pasaron estas fiestas que son sumamente importantes para la vida de un creyente en Mashiach y en Yahweh Sebaot. En primera instancia, la cena memorial. Nosotros lo que hacemos básicamente en la cena memorial pues es evidentemente lo que dice la escritura: beber vino, comer pan sin levadura, matzá, de ser posible, o si no cualquier otra cosa. Y también hacemos el lavamiento de pies que nuestro Mashiach mismo les instituyó a sus talmidim. Esto tiene un propósito muy profundo y es comunicarles que precisamente él no venía a ser servido sino a servir a los demás. Al mismo Kefá le exhortó y le dijo: si no permites que te lave los pies, no tendrás parte en el reino. Y fue como que Fa dijo: bueno, pues entonces lávame todo, ¿no? El cuerpo, la cabeza, todo. Y nosotros llevamos ya 2 años cumpliendo este misbot, como lo dice la Torah, perdón, y es algo impresionante. La verdad es que la calidez, el amor que se siente cuando llevamos a cabo este mandamiento, este importante mandamiento con la comunidad, es algo que nos llena de shalom, de paz. El estar cumpliendo los mandamientos de nuestro Padre es algo que trae mucha paz a nuestras vidas, a nuestros corazones, y nos damos en cuenta la importancia de ser humildes y de estar al servicio de los demás, de las demás personas, de nuestros hermanos principalmente, conforme a las escrituras. Entonces, esto es lo que se hace básicamente. También compartí un estudio acerca de Pesach, que de hecho es un estudio compartido, en donde explica correctamente el por qué no se debe ya comer cordero, precisamente como lo dice la Torah.
muchos abogan y dicen que este mandamiento sigue vigente, que no se debe comer o no se debe sustituir por carne de pescado, como algunos lo hacen, o por carne de pollo, etcétera. Y hay un dilema, hay una disputa entre si se debe o no se debe comer. Sencillamente no se debe comer. Hay muchísima base escritural que lo reafirma, y es que debemos entender una cosa: no fue lo mismo cuando Yahweh saca al pueblo de Mitzrayim e instituye el Misbot. En ese momento era el momento en que se estaba llevando a cabo la salida de Mitzrayim, era el día en el que Yahweh les dijo hagan esto, y tenía una representación, y posteriormente lo instituye como un Misbot, como un mandamiento que les iba a recordar, les iba a conmemorar a cada uno de ellos lo que había pasado, esa salida del pueblo de Mitzrayim, ¿sí? Y posteriormente Yahweh mismo estipula. Y bueno, está el texto, este no es el tema que pienso dar ahorita, sin embargo, pues lo hago de manera resumida, ¿no? Para dejar claras algunas inquietudes. Nuestro mismo Abba dice y le explica al pueblo: si tú no estás cerca del lugar en donde yo voy a asentar mi gran nombre, que es Jerusalén, y quieres celebrar el Pesaj, y eres parte del pueblo de Israel, entonces te doy el mes segundo, en el mismo día, en el día 14, para que tú, si no estás cerca o estás contaminado por haber tocado un muerto, es decir, estás inmundo, tú puedas celebrar el Pesaj solamente en el lugar en donde yo te lo estoy indicando, que era Jerusalén. Entonces, ahí dice, ahí tienes que llevar todos tus sacrificios al Bet Hamikdash, en donde yo voy a estipular mi nombre, en donde va a estar mi presencia, en donde es mi morada. De lo contrario, no puedes hacer ningún sacrificio, o se te va a contar, de hecho, como una sangre que derramaste en el suelo, no nada más porque a ti se te ocurrió sacrificar en donde tú querías. Entonces Yahweh fue muy explícito con sus mandamientos. Obviamente yo sé que hay hermanos que aún lo siguen llevando a cabo, pero recordemos también las palabras de nuestro Ahi Shaul: ya nuestro Pesaj ya fue sacrificado, y ese fue un sacrificio perpetuo, es decir, eterno. Ese fue Mashiach, Yahshua. Entonces, lo que hacemos es una conmemoración de la cena. De igual manera que se lleva a cabo la cena memorial, se lleva a cabo una cena en conmemoración de Pesaj, una cena en donde no debe haber cordero, precisamente por lo que estipula la Torah. Pero bueno, este tema, si gustan, lo podemos dar más adelante para dar todas las bases escriturales. Hoy quiero dar un tema que la verdad es fundamental para nosotros, porque yo sé que nuestros hermanitos y hermanas que van saliendo de las diferentes doctrinas que existen alrededor de este mundo, empiezan a llegar a las sendas antiguas, a las sendas hebreas, y empiezan a decir, bueno, ¿cómo se guarda el día? ¿A partir de qué momento empieza un día? Y la mayoría de nosotros, incluyéndome, incluyendo mi consiervo el More Josué, incluyendo a muchísimos hermanos que yo conozco alrededor del mundo, hemos estudiado y hemos determinado: el día comienza a la puesta del sol. El día comienza justamente cuando se ven los últimos rayos del sol desvanecerse. Se podría decir que ha terminado un día y comienza el otro. Y de hecho, hasta nos basamos en algunas páginas de internet para poder ser más certeros, en donde nos dice estas páginas meteorológicas que el sol se ocultó a tal hora, en tal municipio, en tal localidad, etcétera, para entonces poder guardar de manera correcta el Shabbat, para poder guardar de manera correcta una Moed. Pero es muy importante que no nos quedemos con la primera información que nosotros obtenemos. Yo sé que llevamos ya casi 1 año y medio estudiando estos temas y hemos determinado que el día es así. Pero el estudio que yo les voy a compartir ahorita es muy importante que ustedes lo analicen, lo profundicen. Lo voy a compartir también en nuestra página en Facebook. Inmediatamente terminando esta transmisión, yo comparto el estudio para que ustedes tengan esta base escritural y ustedes puedan analizarlo, y evidentemente pedirle discernimiento a nuestro Padre, que es el único que nos puede decir si es correcto o no es correcto lo que estamos presentando. Pero confiando en que su Ruach HaKodesh está dentro de nosotros, hemos preparado este estudio. Y bueno, más bien es un estudio que ya está hecho, es un estudio que a mí me compartió un hermano. La verdad es un hermano que yo respeto mucho, y me gustaría compartir estas palabras de bendición con ustedes. Y dice: en el despertar de la búsqueda de nuestras raíces hebreas y por la gran confusión que se vive hoy en día dentro del movimiento mesiánico, el mismo que está mezclando mandamientos agregados rabínicos del judaísmo que no vienen en la Torá, por lo mismo nos vemos en la necesidad de analizarlo todo minuciosamente. Recordemos que este acto está grandemente reprobado por Elohe
mismo. El acto de creerse todo sin escudriñarlo, porque la misma escritura dice que el Ruaj de Yahweh lo analiza, lo escudriña y lo busca absolutamente todo. Así que no se sientan culpables, no sientan que están cuestionando a nuestro Elohe. Nuestro mismo Abba nos exige que seamos personas responsables con nuestra vida espiritual y que entonces analicemos y seamos seres pensantes. Por eso puso dentro de entre nuestras dos orejas puso un cerebro, para que analicemos las cosas. Entonces dice, en el Tanaj nos dice, no añadiréis a la palabra que os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohe, que yo os ordené. Esto viene en Devarim 4.2. En el Berit Hadashah dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Yahweh traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Yahweh quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. Esto viene en Gidgalut 22, 18 y 19. Por lo tanto, como hijos temerosos del Elohe, nos vemos en la necesidad de examinarlo absolutamente todo ante la bendita luz de la Torá. Examinadlo todo, retened lo bueno. Esto viene en Tesalonicenses 5:21. Les mando un abrazo muy fuerte a nuestros ajotis Yesenia Molina y Flor Tejeda. Que Yahweh les bendiga. Y bueno, qué bueno que estén viendo esta transmisión. Es muy importante para poder analizar este tema. Entonces los invitamos a que estudien esta escritura y que tengan una mente, no podría decirse abierta, porque no somos tampoco copartícipes o partidarios de aceptarlo todo, no, simplemente que pidamos discernimiento a Yahweh y que si Él nos dice, ¿sabes qué? Tienes que corregir esto, lo hagamos sin ser sabios en nuestras propias opiniones. La creencia común, de acuerdo al al ampliamente usado calendario romano, es que cuando el reloj da la medianoche, un nuevo día comienza. Esto es por parte del reloj grecorromano. De acuerdo al calendario del judaísmo, el nuevo día comienza a la puesta del sol. Otros enseñan que un nuevo día comienza al salir el sol. La pregunta más importante es, ¿cuándo comienza el día de acuerdo al calendario de Yahweh? Elohe de Abraham, Yitzhak y Jacob. ¿Cuándo dijo Yahweh que iba a empezar el día? ¿Qué nos revela él a través de su inspirada Dabar, la Torá, sobre este importante tema? Comencemos a discutir un pasaje central sobre este tema en el libro de Bereshit. Para empezar, debemos saber qué fue lo primero que nuestro Abba hizo en el principio, cuando se describe en Bereshit todo el proceso de la creación. Muchos llegan a la conclusión y leen y dicen, lo primero que Yahweh hizo fueron los cielos y la tierra, y ahí se acabó. Pero hay traducciones más antiguas, con palabras que eran, que su interpretación era más exacta, y dice, en el principio creó el Elohe, los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el Ruaj de Yahweh se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohe, sea la luz, y fue la luz. Y vio Elohe que la luz era buena, y apartó Elohe a la luz de las tinieblas, y llamó Elohe a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Bereshit 1 del 1 al 5. Aquí observamos que durante la semana de la creación, la primera cosa que Elohe creó fue luz. La palabra para luz es Ur. Cuando él creó Ur, la luz, la separó de la oscuridad, la separó de la noche y la llamó día. A través de su inspirada palabra, Elohe nos dice que la luz es día y la oscuridad es noche. En Bereshit 1.5 además se nos dice que la tarde y la mañana fueron el primer Yom. Así que ambos, tarde y mañana, deben ser parte del día y no de la noche. Esto es lo que está claramente declarado en la palabra de Elohe. Hay otras cosas que nosotros probablemente hemos pasado por alto y no hemos entendido, en el sentido de que cuando Yahweh, por ejemplo, estipula que el Pesaj se tenía que sacrificar en el día 14 entre las dos tardes, pues la mayoría de nuestros hermanos, y no los culpo, nosotros también llegamos a creer eso, se piensa que es a la puesta del sol del día 13 y la puesta del sol del día 14. En un periodo entre alguno de esos tiempos se sacrificaba el Pesaj. Sin embargo, si estudiamos un poquito más allá y profundizamos más, nos damos cuenta de que ese es un hebraísmo que se refiere en el lapso que hay entre las 12 de la tarde y las 6 de la tarde. Esto quiere decir las 3 de la tarde. Entre las 12 y las 6 se le podría decir que son las dos tardes que tiene un día que implica solamente la luz solar. Nada de oscuridad, nada de noche. Cuando Yahshua menciona
¿Que no el día tiene 12 horas? Él no se refería a la luz, a la luz y a la noche, sino se refería solamente a la parte donde hay luz solar. Entonces, cuando dice, y sacrificarás el pesaje entre las dos tardes, se refería a ese periodo que hay entre las 12 y las 6, que era precisamente las 3 de la tarde, que es justamente cuando nuestro Mashiach muere, ¿sí? Entonces, por ahí tenemos que ir acomodando esos hebraísmos. Otro tema que debemos comprender es que cuando nuestro pueblo, cuando Israel se fue a Babilonia, regresó con muchas ideas incorrectas, regresó con un calendario que no era el calendario de nuestro Abba, sino que era un calendario instituido por Antíoco Epífanes, que fue un calendario helenístico, que veneraba a los astros, que veneraba a la luna, bueno, Antíoco se veneraba a sí mismo. Entonces, regresó ya con muchas ideas que no eran correctas, inclusive la percepción del tiempo no era la correcta. De ahí, los que se dicen ser judíos y no son judíos, que ya hemos visto este tema, inventan también su propio calendario. Los caraítas también inventan su calendario y también tienen un modo de conteo. Pero evidentemente la palabra, la dabar, nos da la referencia de cómo debemos guardar correctamente el día. Y vamos a seguir profundizando. Aquí observamos que durante la semana de la creación, la primera cosa que Elohim creó fue la luz. Bueno, Bereshit 1.5 es una escritura fácil de entender si permitimos que la Torah se interprete a sí misma. No obstante, en la mayoría de los casos es también esta escritura gravemente malentendida y tergiversada. A continuación, les daremos unas palabras en hebreo que usaremos en varios ejemplos del estudio sacadas del diccionario Strong hebreo, las cuales se buscan y se ordenan por medio numérico. Bueno, mañana sabemos que en hebreo es boker. Aquí aparece las palabras, aquí aparece también el orden numérico. Esto lo voy a compartir con ustedes. Tarde, Erev, y noche, Laila. Conforme avancemos, mantengamos en mente que Elohim llamó a la luz día y él llamó a la oscuridad noche. Quedémonos con esas partes. Nunca perdamos de vista que la escritura nos dice claramente que la tarde y la mañana fueron el primer día. La escritura no declara que la noche y la mañana constituyen un día. Eso no declara la escritura. Dice la tarde y la mañana fueron un día. Tarde y mañana constituyen un día. Esto es importante de entender y también retengamos lo que les acabo de mencionar acerca de que del hebraísmo, que quiere decir entre las dos tardes. En un día, en el periodo de que solamente hay luz solar, se podría decir que hay dos tardes en ese lapso, en ese periodo, que es las 12 y las 6 de la tarde. Esto es importante. Por favor, hay que limpiar nuestras ideas, nuestras mentes de cosas preconcebidas y seguir la explicación de la Torah a continuación. Sé que esto puede ser poquito difícil de entender porque muchos ya tenemos esta idea. Dice, debemos entender que la palabra Erev no se está refiriendo a noche. Es decir, cuando dice Erev, o sea tarde, no se está refiriendo a Laila, no es lo mismo, sino que se está refiriendo al periodo entre el mediodía y la puesta del sol. De aquí una prueba irrefutable que sustente este hecho torático. Por favor, hay que estudiar cuidadosamente los siguientes ejemplos tomados directamente de la escritura, que demuestran que tarde se está refiriendo a un tiempo entre el mediodía y la puesta del sol. El primer ejemplo que discutiremos se refiere a las ofrendas que los israelitas estaban obligados a realizar a diario. Bueno, nuestros hermanos del Tanaj, los israelitas del Tanaj, por así decirlo, Yahweh les había instituido que los Kohanim tenían que hacer unos sacrificios diariamente y Yahweh les estipuló los tiempos en los que se tenían que llevar a cabo estos sacrificios. No los dijo háganlo cuando ustedes quieran y se les ocurra. Mientras los hagan diario, no. Yahweh estipuló horarios y tiempos. Y esto es lo que ofrecerás en el altar, dice Shemot 29 del 38 al 39. Los que gusten acompañarme con la lectura, háganlo. Shemot 29 del 38 al 39. Si no, posteriormente le ponen stop al video y le regresan. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, el primero, cordero en la mañana, dice, y el otro cordero, el segundo, lo ofrecerás a la caída de la tarde, ¿sí? Que significa Erev. Entonces, uno lo dice que lo ofrecerás en la mañana y otro lo iba a ofrecer en la tarde. Estos versos nos dicen que los israelitas ofrecían 2 corderos cada día. El verso 39 nos dice que el primer cordero iba a ser ofrecido en la mañana
y el segundo cordero iba a ser ofrecido en la tarde. Esto significa que la tarde debe referirse a un tiempo antes de la puesta del sol, si ambos sacrificios eran ofrecidos el mismo día que lo fueron. Dos sacrificios tuvieron lugar cada día. El primer sacrificio era ofrecido en la mañana y el segundo sacrificio era ofrecido en la tarde, lo que nos indica un tiempo antes de la puesta del sol. Cuando lea el siguiente pasaje en la escritura, note todos los detalles que tienen lugar luego de que el sacrificio es realizado. Y ahorita vamos a explicarlo. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto de la tarde, se acercó el profeta Elías, y dijo: Elohe de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Elohe en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Elohe, respóndeme, para que conozca a este pueblo que tú, oh Yahweh, eres Elohe, que tú convertirás de nuevo el corazón de ellos a ti. Entonces cayó fuego de Yahweh, el cual consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la zanja. Y viendo todo el pueblo, cayeron sobre su rostro y dijeron: el Elohe, Yahweh, es Elohe nuestro. Yahweh es Elohe. Y les dijo Elías: prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los mató. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una gran lluvia suena. Y Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo a postrarse en la tierra, y puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez, he aquí una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: ve sobre tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Yahweh fue sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y vino corriendo delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Primera de Reyes 18, del 36 al 46. Pensemos acerca de los versos que acabamos de leer. Todos los eventos descritos tuvieron lugar en el momento y después del sacrificio ofrecido en la tarde. ¿No es obvio que estos eventos tuvieron que haber tenido lugar antes de la caída del sol? Si Yahweh estaba pidiéndole todas estas cosas a Elías, no se las iba a pedir justamente a la hora en la que ya no se veía absolutamente nada, cuando todavía se podía percibir las nubes en el cielo, cuando se podían ver todas estas cosas. No lo pudo haber hecho en cualquier horario. ¿Habría sido posible hacer esto después de la puesta del sol, en la oscuridad? Hay que preguntarnos. Puesto que estas escrituras dan el soporte torático necesario para probar este hecho innegable, usamos estos versos en Primera de Reyes 18 como una evidencia concluyente que apoya el hecho torático que estamos construyendo, que la palabra tarde se refiere a un tiempo antes de la puesta del sol. Aquí hay más notas. Note más en Bereshit 24:11. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en que salen las doncellas por agua. Entonces, volvamos un poquito a lo que nosotros habíamos creído anteriormente, tomando ya en consideración estos versos para explicarlo. Si nosotros creemos que la tarde o el día comienza en cuanto se oculta el sol, y entonces empezamos, por así mencionarlo, con la noche, cuando Yahweh le estipula que el primer sacrificio debía ser en la mañana y el segundo sacrificio tenía que ser en la tarde, no embona de manera lógica esto con el entendimiento que nosotros llevábamos a cabo, creyendo que así era la percepción del día, por así mencionarlo. El primer sacrificio, si decimos que tenía que ser en la mañana precisamente, yo no concibo la idea hasta ahorita, que suena de manera un poco más lógica o lógicamente completamente, que cuando va oscureciéndose yo le pueda decir a alguien: buenos días, ya empezó un nuevo día, mucho gusto. Yo sé que esto me lo van a refutar muchos hermanos que vayan a pensar que esto es así, que van a decir: bueno, es que nuestro Padre tiene la manera de contar de diferente forma la percepción de cualquier humano. Pero cuando hay muchos pasajes, el estudio que yo le estoy leyendo es muy amplio. Vamos a continuar para que ustedes entiendan un poquito más
esta parte. Así que se nos dijo que los camellos se arrodillaron por el agua en el pozo por la tarde. También se dice que las mujeres irían a sacar agua en la tarde. Claramente las mujeres no irían a sacar agua después de la puesta del sol o en la oscuridad de la noche. Evidencia histórica confirma esto. Debería ser obvio para aquellos que realmente quieran probar este tema que las mujeres en tiempos del Tanaj salían a sacar agua de los pozos en la tarde, tiempo antes de la caída del sol, mientras había luz. La palabra tarde en Bereshit 1.5 indiscutiblemente se refiere al periodo de tiempo antes de la puesta del sol y no después de la caída del sol o a la noche. En Bereshit 1.5, cuando Elohe nos dice que la mañana y la tarde constituyen un día, él está evidentemente diciendo que es la mañana y tarde la porción de luz lo que es un día. Lo mismo que Yahshua HaMashiach menciona, que no el día tiene 12 horas. Entonces, una de dos, o Yahshua se estaba equivocando, que obviamente ninguno de ustedes lo cree, ni siquiera yo, en la percepción del tiempo, o Yahshua se estaba refiriendo exclusivamente a la parte en donde hay luz solar, en donde dice, ¿que no el día tiene 12 horas? Sí, hay un día, como lo habíamos mencionado, de hecho son 2 días. Uno es el día de Equilux, que acontece justamente por el equinoccio de primavera. Ojo, no es lo mismo equinoccio de primavera a Equilux. Equinoccio de primavera es un periodo de tiempo, ¿sí? Que puede ser un día o 2 días, pero Equilux es solamente un día, en el cual, como lo dice el libro de Enoch en el capítulo 72, verso 32, es un día de 9 partes iguales que dura la luz solar y de 9 partes iguales de la noche. Entonces nuestro mismo Mashiach no se refería al día generalizado, como nosotros conocemos un día de 24 horas, sino al decir día se refería solamente a las 12 horas que hay luz solar. Entonces, otra vez declaramos, esto es importante entender porque aquellos que profesan que un día empieza la puesta del sol y termina la puesta del sol, usan Bereshit 1.5 como una de sus pruebas para su argumento. Ellos equivocadamente argumentan que puesto en Bereshit 1.5 declara tarde y mañana es un día. Entonces concluyen que el día debe comenzar a la puesta del sol, que es un entendimiento equivocado, y termina a la puesta del sol. Pero esto no es lo que la Torah está comunicando. Fíjense qué importante. Yahweh separó la luz de la oscuridad. Vamos a empezar por esto. Cuando Yahweh separa la luz de la oscuridad, a la mera parte de la luz solar, Él le dice día. Este es el día. Y a la oscuridad le llama noche. Deberíamos simplemente creer en el Elohe, en su palabra. Si Él nos dice que mañana y tarde son parte del día, no de la noche, sino que la tarde también es parte del día, entonces evidentemente mañana y tarde deben ser parte de las 12 horas de luz. Otra vez, algunos argumentan que puesto que tarde es mencionado antes que la palabra mañana, un número de veces en Bereshit 1, entonces quiere decir que tarde viene antes de mañana, pero esto no es claramente el caso. Notemos los siguientes versos, entre otros, que registran la palabra mañana antes de la palabra tarde. Shemot 18:13. El pueblo estuvo delante de Moshe desde la mañana hasta la tarde. Primera de Samuel 17:16. El filisteo venía por la mañana y por la tarde durante 40 días. Note que mañana y tarde aquí son otra vez contados como parte de un mismo día, como parte del día más bien, nada más del día. El filisteo se acercaba en horas de luz, en la mañana y la tarde, y no en la noche. Debería ser evidente desde la escritura que cuando Elohe se refiere a un día, él generalmente se refiere a las horas de luz, mañana y tarde, como hemos discutido y probado, al igual que Yahshua lo hizo. Cuando Yahshua mencionó día, él no se refería al periodo de las 24 horas, él solamente se refería a la parte donde hay luz. Y de hecho toma esta metáfora para entonces decir, todo aquel que ande la luz, que esté en la luz, es un hombre que no tropezará, porque se refiere exclusivamente a la parte de donde hay luz solar, por así mencionarlo, no donde hay oscuridad. Un día bíblico está generalmente hecho de mañana, que es el tiempo entre la salida del sol y mediodía, y la tarde, que es el tiempo entre mediodía y caída del sol. ¿Sí? La noche bíblica se refiere a las horas oscuras entre puesta del sol y la siguiente salida del sol, nada más. Adicionalmente, la palabra de Elohe nos confirma. Aquí viene el verso, Juan 11:9. Yahshua respondió, ¿no tiene el día 12 horas?
Si alguien camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En sus propias palabras, Yahshua declaró que hay 12 horas en un día. No se confunda, no estoy diciendo que un día generalizado dura 12 horas solamente, sino la parte de la luz solar. Yahshua nos dice que el día está hecho de horas de luz. La pregunta obvia entonces es, ¿cuándo comienza un día en el calendario del Oje? Aquí viene la respuesta que tantos estábamos anhelando. Un día, escuchen muy bien esto, un día empieza al salir el sol. Es algo muy importante, es revelado y confirmado en Mateo 28. Notemos, pasado el día de reposo, al amanecer, del primer día de la Shawa, Miriam de Magdala y la otra Miriam vinieron a ver el sepulcro. El nombre, esto viene en Mateo, Matitiá, así se dice en hebreo, 28:1. Note cuidadosamente lo que está siendo declarado. Se nos dice que las dos Miriam vienen al sepulcro al final del Shabbat, cuando comenzó a amanecer, hacia el primer día de la Shawa. Esto claramente indica que el final del Shabbat viene justo antes del amanecer, en el primer día de la Shawa. Hay que leer nuevamente la escritura de arriba. Bueno, si permitimos que la Torah se interprete a sí misma, claramente prueba que el final del Shabbat viene justo antes del amanecer en el primer día de la Shawa. La palabra amanecer en Matitiá 28:1 sigue confirmando este axioma torático. Amanecer es traducido en la palabra griega epiposco y pudiera ser traducido como empezar a crecer la luz. Amanecer, eso significa, amada comunidad. Matitiá 28:1 podría ser traducido como sigue: al final del Shabbat, cuando empezó a crecer la luz hacia el primer día de la Shawa, vino Miriam de Magdala y la otra Miriam para ver el sepulcro. Aquí también este estudio nos aclara, y porque quiero hacerlo sintetizado, lo voy a compartir para que ustedes tengan tiempo de leerlo. No me quiero llevar más de media hora, porque yo sé que muchos ni siquiera lo ven completo, nada más quieren rápido la información. Como vivimos en un mundo tan deprisa, todo lo quieren rápido. Pero bueno, lo que básicamente nos está mencionando la escritura es lo siguiente: el Shabbat, el día comienza justamente al alba. Cuando se empiezan a ver los primeros rayos de luz es cuando empieza un nuevo día, y comienza precisamente con las horas de luz. Evidentemente abarca también las horas de oscuridad. Es un lapso que dura 24 horas exactamente, pero comienza con el día. Es precisamente por eso que cuando amanece de manera natural nosotros decimos buenos días, Boker Tov. No es posible decir, y si lo han hecho, pero es de manera natural que nuestro Abba nos dio en nuestro cuerpo, en nuestro Nefesh, en nuestro Ruach, el decir gracias Abba por un nuevo día. Si, hasta en los mismos sacrificios, había un sacrificio de mañana y el otro era de tarde. El Pesach se sacrificaba entre las 2 tardes, que es un lapso entre las 12 y las 6 de la tarde, que es precisamente cuando muere nuestro Mashiach, a las 3 de la tarde. Hay que entender un poquito esto. ¿De dónde viene la información de que el día comienza la puesta del sol? Precisamente de un entendimiento erróneo. Cuando el pueblo sale del exilio babilónico, traen todas estas ideas por parte de los masoretas, por parte de Babilonia, por parte de muchas creencias incorrectas. Y es por ello que en el movimiento mesiánico principalmente es donde se acentúa todo esto, y el Shabbat y las Moed la hacemos porque también somos parte de todo esto, y es por obvias razones, porque no hemos analizado a profundidad este tema. Lo damos por hecho o creemos que no es tan importante el hecho de llevar la contabilidad de un día de manera correcta, pero a nuestro Padre sí le importa, porque fíjense, si no guardamos un Shabbat de manera correcta, realmente no lo estamos guardando. ¿A quién a quién engañamos? Si no se guarda un Shabbat, como nuestro Abba lo dice, desde la mañana toda la noche, entonces no estamos guardando un Shabbat de manera correcta. Nuestro Abba ha sido paciente con nosotros, ha sido muy misericordioso y nos ha brindado un entendimiento de manera paulatina y progresiva, porque si Él nos hubiera dado toda la información desde el momento en el que nos hubiera revelado su nombre y el nombre de su Hijo, pues nos hubiéramos vuelto locos, o simplemente no hubiéramos podido con tanta información, con tanta revelación. Tan solo con lo de la profecía hay mucho que estudiar. Entonces,
Voy a seguir un poquito con la lectura. Por favor, no se desesperen, porque yo noto inmediatamente que cuando comienzo a hacer una lectura es Torah, hermanos. Esto debería ser algo hermoso para su cuerpo, escuchar Torah. No se desesperen. Tarde en el Shabbat, cuando comenzó a amanecer hacia el primer día de la Shawwah. Tarde en el Shabbat era el crepúsculo del siguiente día después del Shabbat. Si era tarde en el Shabbat y comenzando a amanecer hacia el primer día de la Shawwah, cuando las dos Miriam fueron al sepulcro, debería ser claramente obvio que el Shabbat no termina a la puesta del sol. Hay que meditar profundamente sobre este importante Emet y permitir que la Torah se interprete a sí mismo. Discutamos otra escritura del Berit Hadashah que sigue para probar este punto para nosotros por medio del Ruach HaKodesh. Escuchen esto, y esto es parte de cuando Yosef de Arimatea baja el cuerpo o pide el cuerpo a Pilatos de nuestro Mashiach. Y era cerca de la hora sexta y había oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona, hasta la hora novena. Y el sol fue oscurecido y el velo del templo del Bet Hamikdash fue rasgado por la mitad. Y cuando Yahshua hubo gritado a gran voz, él dijo: Abba, en tus manos encomiendo mi ruach. Habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba el Elohe, diciendo: ciertamente este hombre era inocente. Y cuando todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Y había un hombre llamado Yosef, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había asentido al plan y al proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los Yauditas, y que esperaba el reino de Elohe. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Yahshua, y bajándole le envolvió en un lienzo de lino y le puso en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Cuando leemos esta parte de la escritura en donde Yosef de Arimatea pide el cuerpo a Pilato, y posteriormente la misma escritura nos dice que le pidió el cuerpo, lo bajaron, lo envolvió en un lienzo de lino, lo puso en un sepulcro excavado, mueven la roca. Nos imaginamos, y inclusive pues cualquiera que leyera esto se piensa que fue algo sumamente rápido, ¿no? En unos minutos muere Yahshua y por aquí Pilato ya estaba pidiendo el cuerpo, perdón, José ya estaba pidiendo el cuerpo a Pilato, lo bajó enseguida, lo envolvió en el lienzo, él solito, no sé cómo pensamos, movió la roca, que era una roca pesadísima, y metió a Yahshua él solito, ¿no? Sin preparación alguna. Esto no fue así. Para esto se requirió mucho tiempo, para esto se requirió mucha dedicación. Era el cuerpo de nuestro Mashiach. Entendamos eso. Entonces, tuvieron que quitarle los clavos. Imagínense, tuvieron que bajarlo. Para empezar, tuvo que ir y pedirle el cuerpo a Pilato. Quién sabe cuánto haya durado ese lapso en donde Pilato le haya hecho caso y le haya dicho: está bien, llévate a tu Mashiach, o llévate a Yahshua, ¿no? Tuvo que bajarlo, tuvo que limpiarlo, lo envolvió en un lienzo, tuvieron que arrimar la piedra y entonces tuvieron que ingresarlo. Y dice la parte final: era el día de la preparación. ¿Preparación para qué? Recordemos que al siguiente día era un Shabbatón, era un Shabbat solemne, era el primer día de Hamatzah, de panes sin levadura, era el primer día de la preparación para Hamatzah y estaba por comenzar el día de reposo. Recordemos lo que dice la misma escritura. El día 1 va a ser una Kadosh convocación, no trabajarás en tus convocaciones, en tus ocupaciones, será un Shabbat, un día de reposo, un Shabbatón. Era este Shabbat que estaban esperando, era un Shabbat anual sumamente importante. Entonces dice, estaba por comenzar el día de reposo, estaba por comenzar ese nuevo día. Es decir, trabajó toda la madrugada haciendo esto, preparando el cuerpo, moviendo la piedra, pidiéndole el cuerpo a Pilato, para que entonces, justo antes de que empezaran a despuntar los primeros rayos de sol al alba, él hubiese terminado para poder entrar al primer día de panes sin levadura, de Matzah. ¿Se dan cuenta cómo tiene más lógica el hecho de pensar de que hubo un tiempo considerable en el cual el mismo José de Arimatea pasó para llevar a cabo toda esta gran encomienda?
Entonces, notemos que el verso 54 concluye afirmando que era Shabbat, o sea, que era un día de reposo. Lo que este pasaje de arriba nos está diciendo es que José de Arimatea fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yahshua. Esto hubo sin duda haber tomado tiempo. Una vez que se consiguió la autorización de Pilato para que José tomara el cuerpo de Yahshua, Yosef tuvo que hacer arreglos para que el cuerpo fuera removido del madero. Él tendría también que haber limpiado el cuerpo, envolverlo en lino y transportarlo al sepulcro. Para hacer todo esto habría tomado más que solo unas pocas horas. Sabemos que Yahshua murió a la hora novena, que son las 3 p.m. La puesta del sol era alrededor de las 6 p.m., como lo entendemos, ¿no? Como lo habíamos entendido. Si pensamos acerca de esto, lógicamente sería obvio que debe haber tenido mucho más que 3 horas. Es decir, cuando muere Yahshua eran las 3 de la tarde y la puesta del sol era a las 6 de la tarde, supongamos. Le estamos diciendo que todo esto se llevó en un lapso de 3 horas. Amada comunidad, si tan solo imagínense, para quitar los clavos a nuestro Mashiach, para bajarlo de la cruz, no pudo haber sido así. Entonces, se llevó en toda la parte de la madrugada y justo antes de que comenzara el día, al alba, él terminó. Bueno, pero yo sé que hay hermanos que van a tener sus contras, ¿no? Su prórroga, por así mencionarlo, y van a sacar otros pasajes de contexto para decir, no es cierto, mira, acá hay un pasaje en donde dice que nosotros debemos guardar, y aquí tenemos esos pasajes que vamos a compartir precisamente, que son de los últimos, para probar algo muy importante. Muy bien, dice... escuchamos esto. Permitamos notar primero las instrucciones de Lojes sobre Pesaj. En el 15º día del mismo mes es la fiesta de Hamatzah ante Yahweh. 7 días deben comer pan sin levadura. Vayigrá 23:6. La fiesta de Hamatzah empieza en el 15º día del primer mes. Esto lo sabemos todo. Sin embargo, en otra sección de la escritura se nos dijo que se debería empezar a comer el pan sin levadura. Escuchen esto. Desde la puesta del sol del día 14º, es decir, el día previo. En el primer mes, en el 14º día del mes, al atardecer, comeréis panes sin levadura hasta el día 21 del mes, al atardecer. Shemot 12:18. Primer verso, que podría ser el que utilicen para refutar lo que nosotros estamos mencionando. Aquí se nos ordena específicamente comenzar a comer Hamatzah desde el día 14 del mes al atardecer, aunque la fiesta de Hamatzah comienza en el día 15. Esto viene en Vayigrá 23:6. Hay que notar la siguiente instrucción también sobre el día de expiación. En Vayigrá 23:27 dice: también en el 10º día de este 7º mes habrá un día de expiación, os será una Kadosh convocación, y afligiréis vuestras almas o vuestras vidas, y ofrecerás ofrenda encendida ante Yahweh. Aquí se nos dijo específicamente que el día de expiación es para ser guardado en el 10º día del 7º mes. Ojo, aún en la siguiente escritura se nos amonesta afligir nuestras vidas desde la puesta del sol del 9º día del 7º mes. Es decir, Yom Kippur es el día 10, eso lo sabemos bien. Pero se nos pide que nosotros comencemos a afligir nuestras almas o nuestras vidas, que es la traducción correcta, desde la puesta del sol del 9º día del 7º mes, perdón. Será un Shabbat de descanso para vosotros. Afligiréis vuestras vidas en el 9º día del mes al atardecer. De tarde a tarde celebraréis tu Shabbat. Vayigrá 23:32. Yahweh ordena que guardaréis el día de expiación en el 10º día del 7º mes. También se nos dice afligir vuestras vidas desde la puesta del sol en el día 9º, es decir, el día previo. Muchos usan las escrituras de arriba como prueba de que un día es de puesta del sol a puesta del sol. Sin embargo, el individuo pensante se dará cuenta de que estas escrituras prueban que el día empieza al amanecer. Hay que revisar estas citas. En Vayigrá 23:6, Eloje claramente declara que el primer día de la fiesta de Matzah sin levadura es el día 15º del primer mes. No dice que fue a partir del día 14. Entonces aquí aparentemente puede haber una contradicción si nos dejamos guiar por este entendimiento de que el día comienza a la puesta del sol, si se dan cuenta de eso. Muy bien. Entonces dice, y en Vayigrá 23:7, él claramente declara que el día de expiación es el día 10 del 7º mes, no el día 9.
Pero ojo, aquí hay datos importantes. El hecho de que Él nos diga que comencemos a comer el pan sin levadura desde la puesta del sol antes del primer día de la fiesta de panes sin levadura y deprisa desde el atardecer del día antes del día de expiación, de Hamatzah, indica que el día empieza al amanecer. De otra manera no habría necesidad para Él que dijera que empezáramos el día anterior. Es decir, nuestro eloje da instrucciones claras aquí, precisas. Pero si nuestro eloje ya supiera o tuviera de antemano entendido que nosotros íbamos a comprender que los días los íbamos a empezar a la puesta del sol, entonces ¿por qué iba a volver a ser enfático en este aspecto? Si el día comenzara al atardecer, la instrucción habría sido simplemente comenzar el día de expiación en el día 10 y nosotros ya hubiéramos entendido que iba a ser a la puesta del sol del día 9, ¿cierto o falso? Como lo hemos entendido siempre. No habría necesidad de enfatizar en comenzarlo al atardecer en el día 9. No habría necesidad, porque Yahweh ya sabría que nosotros, sus hijos, tendríamos bien entendido que los días comienzan a la puesta del sol. Se acabó. Pero él hace un énfasis y dice, la fiesta de Yom Kippur, el día de la expiación, es el día 10. Pero tú vas a afligir tu vida desde la puesta del sol del día 9. La fiesta de Hamatzah es el día 15. Ese es el día 1 de panes sin levadura. Pero tú vas a comer panes sin levadura desde la noche cuando comiences a comer el Pesaj, deprisa con hierbas amargas. ¿Se dan cuenta de esto? Bueno, comencemos. Es interesante notar que el Oje no nos dice comenzar la fiesta de Shavuot desde la puesta del sol. Shavuot es otra Moed, la fiesta de las semanas, desde la puesta del sol en el día previo a la fiesta. Él no hace esta aclaración para Shavuot, él no hace esta aclaración para Sukkot, él no hace esta aclaración para Yom Teruach, él no hace esta aclaración que otra Moed para Bikurim, por ejemplo. Él no nos dice comenzar la Moed de las trompetas, Shavuot, o el último gran día, Shemini Atzeret, desde el atardecer en el día previo a la fiesta. Es claro que de todas sus Moedim, Yahweh únicamente ordena que comamos pan sin levadura desde el atardecer previo a la fiesta de panes sin levadura y que aflijamos nuestras vidas desde el atardecer previo al día de Yom Kippur. No se nos ha dicho comenzar ninguna de las otras Moed o Moedim desde el atardecer previo. Interesantemente, Hamatzah y expiación son las únicas dos Moedim que tienen una conexión específica con el alimento. Fíjense, evidentemente el Oje quiere que comamos pan sin levadura 12 horas antes de que la fiesta comience. Esto consolida el hecho de que debemos comenzar haciendo nuestra parte en el plan del Oje. Al comer pan sin levadura, espiritualmente significa llenarnos de Yahshua. Mientras removemos el pecado, inmediatamente después nuestro Mashiach se sacrificó el mismo día a través de la muerte. El día 14, la fiesta de panes sin levadura entonces comienza hasta el día 15, ¿sí? Sencillamente, para el día de expiación, el Oje quiere que aflijamos nuestra alma, nuestra vida, comenzando en la víspera de la fiesta, para que preparemos nuestros cuerpos para el día de la expiación. Entrando al día de la fiesta con nuestra vida afligida, Él ordena que comencemos desde el atardecer del día 9 para que obviamente pasemos el día de expiación física y espiritualmente de manera efectiva. La evidencia histórica aquí es algo que de evidencia histórica que apoya el axioma torático de que un día empieza a la salida del sol. Significado de día en la Torá es el periodo de luz. Se acabó. Cuando decimos día estamos refiriéndonos exclusivamente al periodo de luz, que dura desde el amanecer, literalmente la salida por la mañana, a la salida de las estrellas. Y esto hasta es una enciclopedia judía, es una página, en la página 475, enciclopedia judía, ustedes encuentran esta información. A fin de asegurarse contra la profanación del Shabbat, los judíos, escuchen esto, los judíos agregaron la tarde del viernes al sábado con la finalidad de evitar la profanación del Shabbat. Los judíos agregaron la tarde del viernes del sábado, ¿sí? Entonces esto es algo histórico. Los festivales judíos, Historia y Observancia, en la página 13, cambiaron la configuración de un día y agregaron el tiempo entre puesta del sol y salida del sol del día. Esto no es torático, pero constituye una propuesta farisaica. Si vemos a lo esencial de un día de descanso y reflexión que tenga una orientación religiosa, es posible justificar el cambio de culto de sábado a viernes por la tarde, como lo hacen ellos.
la celebración de la vigilia de la noche fue movida de regreso a la víspera de la fiesta ya en la Edad Media. Esto viene en Judaísmo entre ayer y mañana, página 518. Un día sagrado de descanso es el séptimo día, el Shabbat. Los días eran contados desde la mañana hasta la próxima mañana y se acabó. Esto viene en la Nueva Enciclopedia Católica, volumen 11, página 1068. Siguiendo el reino del rey Josías, del 640 al 609 a.C. Mashiach, y especialmente después del exilio babilónico, un número de significativos y sufridos cambios ocurrieron en el calendario israelita, mostrando que los judíos gradualmente adoptaron el calendario babilónico de la época. El día de todos modos fue contado de tarde a tarde, a la mañana de Babilonia. Nueva Enciclopedia Católica, volumen 11, sección titulada Calendario Judío Reciente. Poco después del comienzo del periodo griego, antes de Mashiach, vino el cambio en el método de contar el día, de tarde a tarde en lugar de mañana a mañana como antes. Los calendarios del antiguo Israel, página 146. Ahí está. Es algo histórico y no es torático. Es farisaico, que se impuso por parte de los judíos, de los rabinos farisaicos, que para evitar la profanación del sábado, específicamente no del Shabbat, porque ellos no guardan el Shabbat, guardan el sábado. Para evitar la profanación del sábado comenzaron la contabilidad de la tarde, ¿sí? Para decir, aquí comienza el día y va a ser hasta la tarde del siguiente día. Pero esto no es torático, amada comunidad. Hermanos, esto es una exhortación, esto es un llamado para que todos y cada uno de nosotros seamos responsables en nuestra vida espiritual y no por creer ser más hebreos o más israelitas o más kadosh o más mesiánicos o más judíos, ustedes estén guardando o estemos o hayamos guardado, porque en esto también yo me cuento, un día de manera incorrecta. Nuestro Abba dijo, este es el día que abarca las horas de la luz y esta es la noche. Él dividió el día de la noche, no los mezcló, no hizo un revoltijo que para nosotros fuera algo pues un poco difícil de entender, ¿no? Y que cuando justamente terminaran las horas de luz nosotros digamos buenos días, pues obviamente no. Nuestro Padre hizo de manera perfecta la manera de contar el día. Que la verajó de nuestro abacado Yahweh esté con ustedes. Comparto el estudio. Voy a arreglar porque todavía tiene algunas cosillas ahorita con la lectura. Me di cuenta de que hay algunas palabras que están de más. En cuanto lo termine, si Yahweh lo permite, hoy lo comparto. Si no, el día de mañana, primeramente, ya está subido en la página para que ustedes lo analicen. Es un estudio muy interesante que trae tanto la base torática como la histórica. Que Yahweh les bendiga. Shalom Aleichem.